Escuchen bien, pude jugar Fortnite con este Poco M3 a pesar de que viene con una GPU Adreno 610, tiene potencia para tú poder jugar Fortnite. Así que en cuanto a videojuegos, déjame subir aquí un poco el audio. Vamos, vamos, vale, vamos, vamos, muerto. Venga el otro. Vámonos, fuego. Señores, y esta GPU Adreno 610, ¡boom! Y me mataron. Esta GPU Adreno 610 va muy bien. El procesador Snapdragon 662 de 8 núcleos. Calidad de audio brutal. La parte táctil también se siente muy bien. Y estamos delante de un terminal que por este precio, para mí, está más que bien. Aparte de eso, no incluyen sonido estéreo, que esto te da más, se siente mucho mejor la calidad de sonido en los videojuegos y en cualquier aplicación que tú estés abriendo. Muerto. Bueno, al menos maté uno. Venga el otro. Vamos para acá, para la guarida. Muerto. Recargo. Recarga, recárgale. Vámonos. Vamos a franquearlo por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. Muerto también. Oh, los enemigos están por aquí. Venga, muerto también. ¡Bum! Y me mataron por detrás. Nunca le dé la espalda a tu enemigo, porque puede pasar esto. Te matan. Voy a poner los gráficos en mínimo. Ajuste. Está en 30, lo voy a poner en 20. Gráfico medio, lo voy a poner en bajo. ¿Qué más va? Ahí está. Es lo más que puedo bajar a nivel gráfico. Fíjate, de 30 bajé a 20 y bajé a los gráficos mínimos. Aplico. Ahí está, aplico. Voy atrás. Y voy entonces a buscar una partida para ver qué tal va, porque si lo dejas con los gráficos en medio y a 30 fotogramas por segundo, pues lógicamente vas a tener un montón de lag y no vas a poder tener buena fluidez. Y ustedes saben que este juego se trata de que tú tengas una buena fluidez, porque si no tus amigos te van a destruir, porque este es un juego multijugador y la latencia aquí es muy importante. Yo prefiero sacrificar el juego a nivel gráfico y tener una fluidez o tener el juego que se vea bien y que me dé cierto lag en algún momento. Bueno, ahí sigue presentándose un poco de lag. A ver. Bueno, al menos se puede jugar y el sonido estéreo me gusta. Suena la bocina de aquí y suena la bocina de aquí, ¿no? Sin embargo, ahí está. Veamos, chicos, este es un dispositivo que ahora cuesta $200, pero a pasar del tiempo ustedes saben que se va a poner más barato, se va a poner en unos 160, $170, y que tú puedas jugar Fortnite, pues vas a poder disfrutar de cualquier videojuego que exista ahora mismo en la Play Store, porque si mueve Fortnite, pues tiene potencia para abrir cualquier aplicación, no importa los requerimientos que tenga esa aplicación, y también vas a poder disfrutar de la mayoría de videojuegos. Repito, al principio me decía que no era compatible, pues yo lo que hice fue que seguí insistiendo, le seguí dando aceptar. Vamos. A ver, necesito una arma. Sí, sigue habiendo un poco de lag, pero muy bien. Ahí está. Wow, sí, hay lag, pero se puede jugar, que es lo más importante. Y el sonido estéreo te da buena experiencia, porque suena esta bocina de aquí y suena la bocina de aquí abajo. Y sí te da cierta buena calidad de audio. Fíjate que este es el color amarillo. Míralo aquí. A ver. Repito, ahí están los gráficos al mínimo, gráficos bajos. Y quería compartir con ustedes
esta experiencia de juego en el Poco M3. Uy, me caigo. A ver. Ay, mi madre. Vamos aquí a provocar un poco de acción. Aquí, a ver. A ver. El audio está a tope. Miren, audio a tope. Bueno, ahí está. Ahí está. No sé, cuéntenme ustedes en los comentarios. Mira uno allá, ese uno. Ese uno. Sí, está inmóvil. Está inmóvil. ¡Wow! En serio, no lo voy a matar hasta que cayó. Ay, mi madre. Así sí. Así sí es bueno. Así sí es bueno. Vamos a coger. A ver. Vamos por este lado. A ver qué encontramos por aquí. Bueno, la verdad es que es estresante el tú jugar así, ¿no? Porque este lag no, a la hora de tú poder jugar con tus amigos es mucho más difícil. Sin embargo, miren la fluidez en la pantalla. La pantalla en la parte táctil, la parte touch, sí, se siente bien, a pesar de que tiene un protector de pantalla. Ustedes saben que este dispositivo viene con un protector de pantalla de serie para proteger la pantalla. También viene con una funda de serie, que esto es algo que a mí me gusta, que por este precio también te incluyen una funda. Así tú no tienes que gastar dinero, no tienes que estar invirtiendo en una funda adicional. Qué bueno de que una compañía como Xiaomi esté haciendo este tipo de terminales para tú con poco dinero puedas hasta disfrutar de Fortnite. Miren, estamos jugando Fortnite y con una GPU, con un Adreno 610. Ya he probado otros videojuegos, Call of Duty, otros títulos, y lógicamente que la fluidez es mucho mejor. No hay lag como en el caso de Fortnite, que ustedes saben que este es un juego que exige muchos requerimientos a la hora de tú poder jugarlo, porque es un juego que está muy realizado, está muy trabajado, y a nivel gráfico necesita mucha potencia. Pero no, increíblemente, miren, creo que con esto está todo dicho. Si tú eres un usuario que no te importa mucho esta vaina a nivel gráfico, y si eres un usuario que estás acostumbrado a jugar de esta manera, pues te va a ir bien con este Poco M3. En cuanto a los demás videojuegos, no te preocupes, que te va a ir súper bien. Vi un enemigo por aquí, a ver si lo puedo matar. A ver, míralo aquí. Dame coger el rifle. Vamos, vale, apunta. No tengo municiones, joder. No tengo municiones. ¿Qué estoy haciendo? Bueno, me mataron. Realmente soy muy malo yo en Fortnite, chicos. Yo en Fortnite soy una maleta. No mato a nadie. Pero esto se trata de que ustedes puedan ver el potencial y puedan ver de que este Poco M3 a nivel de videojuego está bueno. Porque si puedes mover Fortnite, vas a poder disfrutar de cualquier videojuego que exista en la Play Store. Si eres nuevo, suscríbete y te veo en la próxima prueba de juego. Bye bye, hasta la próxima.